Ayer, el Tribunal Supremo de España dictó sentencia. 24 años de cárcel para un exministro del gobierno. 19 años para su mano derecha. Y el hombre que tejió toda la trama sale a la calle. Esta historia tiene corrupción, poder, pandemia, dinero negro y traición. Y lo más increíble, todo empezó con unas mascarillas. Estamos hablando del caso más grave de corrupción ministerial en la historia reciente de la democracia española. Un exministro en activo, con despacho en el gobierno, construyó una organización criminal desde dentro del poder. Quédate hasta el final, porque cada pieza de esta historia encaja de una forma que parece de ficción, pero es real. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante el gobierno de Pedro Sánchez. Hombre de máxima confianza del presidente. Fue secretario de organización del PSOE, el número 2 del partido. Tenía poder real, acceso directo al Ejecutivo y la llave para mover contratos millonarios. A su lado, Koldo García Izaguirre, su asesor, su sombra, su intermediario, el hombre que hacía las llamadas que Ábalos no podía hacer. El que gestionaba los favores, los pagos, los contactos. Koldo no tenía cargo oficial relevante, pero en la práctica era el verdadero enlace entre el poder político y el dinero ilegal. Y luego está el tercer hombre, Víctor de Aldama, empresario, comisionista, el que ponía el dinero. La UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil, lo calificó como el jefe real de la organización. Aldama tenía acceso a las empresas, a los contratos y, lo más importante, acceso directo al ministro a través de Koldo. Estos tres hombres, según el Tribunal Supremo, formaron una organización criminal, cada uno con un rol definido. Ábalos ponía el poder institucional, Koldo García la intermediación, Aldama el dinero y las empresas, un engranaje perfecto, hasta que alguien habló. Año 2020. España está en estado de alarma. El coronavirus colapsa hospitales. Falta de todo. Respiradores, guantes, mascarillas. El gobierno necesita material sanitario con urgencia y tiene que salir a comprarlo al mercado internacional, sin tiempo para seguir los procedimientos normales. Una crisis perfecta para los que querían aprovecharse. En ese caos aparece Aldama. A través de Koldo, contacta con el Ministerio de Transportes. ¿Qué tiene que ver transportes con las mascarillas? Nada, absolutamente nada. Pero eso no importó. Aldama ofreció suministrar 13 millones de mascarillas a través de su empresa, Soluciones de Gestión. El contrato se firmó. 13 millones de mascarillas adjudicadas sin el proceso de licitación habitual, sin competencia, sin transparencia. El Estado pagó. Las mascarillas llegaron y Aldama obtuvo un beneficio neto de 3,7 millones de euros en una sola operación. Todo mientras España enterraba a sus muertos. Pero ese contrato era solo la punta del iceberg. Lo que el Supremo ha acreditado va mucho más allá. La organización criminal que montaron estos tres hombres llevaba años funcionando antes de la pandemia y siguió funcionando después. Las mascarillas fueron el episodio más grave, pero no el único. ¿Cómo pagaba Aldama los favores del ministro? No con maletines en efectivo. Más sofisticado. Desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, Aldama pagó el alquiler del piso de la entonces pareja sentimental de Ábalos en plena Plaza de España de Madrid. Un edificio de lujo, la Torre de Madrid. 2.700 euros al mes. En total, 82.298 euros. Pero eso no es todo. El 24 de abril de 2019, Aldama y Ábalos firmaron un contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso propiedad de Aldama en el Paseo de la Castellana. Renta anual, 30.000 euros. Precio de compra pactado, 750.000 euros. Un contrato que, según la investigación, era una fachada para blindar los cobros futuros. Pero eso no es todo, y después está el chalet de la Línea de la Concepción.
Ábalos usó este inmueble durante 9 meses como pago por sus gestiones para que otra empresa vinculada a la trama, Villafuel, obtuviera una licencia del gobierno. Cuando la licencia no se concedió, el propietario del chalet cortó la luz y el agua. La respuesta de Ábalos fue ordenar que se le robara el suministro a los vecinos. Además, los pagos mensuales eran constantes. Transferencias de 10.000 euros al mes llegaban puntualmente a personas del entorno del ministro. Todo documentado, todo rastreado. La UCO siguió cada movimiento, cada transferencia, cada llamada, y lo que encontraron superó cualquier expectativa inicial. El caso no llegó por casualidad. Fue la propia agencia tributaria quien detectó movimientos financieros sospechosos en el entorno de Koldo García. Se lo pasaron a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los investigadores más especializados del país, y lo que encontraron cambió todo. La UCO desmanteló la trama pieza a pieza. Intervenciones telefónicas, análisis bancarios, seguimientos, documentos filtrados. El caso pasó al Tribunal Supremo porque uno de los implicados era aforado. Ábalos era diputado en el Congreso y por tanto solo podía ser juzgado por el alto tribunal. Aquí entra el giro más inesperado de la historia. Víctor de Aldama, el hombre que lo montó todo, decidió colaborar con la justicia. Lo contó todo. Nombres, fechas, cantidades, operaciones. Se convirtió en el principal testigo contra los mismos hombres con los que había construido la trama. Su confesión fue determinante para la condena. Ábalos y Koldo, mientras tanto, negaron todo. Llamaron al juicio político. Dijeron que la sentencia carecía de motivación. Anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional, cuya mayoría es afín al partido en el gobierno. Pero el Tribunal Supremo fue unánime. Los 9 magistrados, culpables. El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia. José Luis Ábalos, 24 años y 3 meses de prisión. Delitos: organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. 7 delitos en total. La condena más severa conocida en España contra un exministro del gobierno en el poder. Koldo García, 19 años y 8 meses de prisión. Los mismos delitos que su jefe. Ambos, eso sí, no cumplirán cada día de su condena. La ley española limita el cumplimiento efectivo. Ábalos pasará un máximo de 15 años y 8 meses entre rejas. Koldo, un máximo de 15 años. Seguirán siendo décadas de su vida en la cárcel. Y Aldama, 4 años y medio de condena. Pero el Supremo suspendió la ejecución de la pena. No entra en prisión. A cambio, no delinquir. Trabajos en beneficio de la comunidad e informes semestrales de actividades. Para muchos, una recompensa escasa por haber sido el arquitecto real de la trama. Para el tribunal, el precio justo por haber hablado. Esta sentencia no cae en el vacío. El caso Ábalos es solo la pieza principal de lo que se llama el caso Koldo, una investigación mucho más amplia que sigue en la Audiencia Nacional. Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, también está imputado por corrupción. Y el contexto general del gobierno es explosivo. La esposa del presidente, Begoña Gómez, está a un paso de ir a juicio por tráfico de influencias y tiene retirado el pasaporte. El hermano del presidente fue juzgado recientemente. El expresidente Zapatero, imputado también por influencias. Un escenario sin precedentes en la democracia española. El gobierno reaccionó condenando los hechos sin matices. Desde Moncloa, dijeron que los comportamientos de Ábalos habían atentado contra la transparencia y la integridad. La oposición ve en la sentencia la confirmación de un entramado de corrupción en el corazón del Ejecutivo. El debate político español vivirá meses muy convulsos. ¿Qué nos deja este caso? Un ministro que usó el peor momento de España, una pandemia que mató a miles de personas para enriquecerse y favorecer a una red criminal. Un sistema judicial que, pese a la presión política, llegó a la verdad. Y la pregunta que queda en el aire, ¿hay más piezas por caer? La respuesta casi segura es que sí. El caso Koldo en la Audiencia Nacional sigue abierto.
hay más imputados, más líneas de investigación, más empresas, más contratos, más comisiones. La sentencia de ayer no es el final de esta historia, es el principio del final. Y nosotros seguiremos contándolo. ¿Y este video te ha parecido útil para entender uno de los casos de corrupción más importantes de la historia reciente de España? Dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la continuación, porque esto todavía no ha terminado. Nos vemos en el siguiente.